Hola, ¿cómo están? Mis amigos y hermanos en la fe, les habla Alexander García. Y bueno, muchas personas, muchos hermanos en la fe, están angustiados por las cosas que están pasando en este momento. Es un tiempo duro. La palabra de Dios nos dice: aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. Y bueno, ¿cómo debemos aprovechar el tiempo estando en este momento en cuarentena? El Señor definitivamente es bueno, misericordioso, santo, y siempre nos trae palabra de aliento a través de la Biblia, de su palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Hermanos, son momentos difíciles, son momentos donde verdaderamente es el momento ideal para demostrar en dónde estamos cimentados. El Señor dejó muy en claro que vendrían cosas como señal a los hijos de Dios para que afirmaran el corazón, mientras que para las otras personas esas mismas señales son de expectación, de terror, de angustia, tal y como lo estamos viviendo. Y vamos a leer una porción de la palabra de Dios, y más adelante les leeré también otros versículos que nos traen esperanza en medio de toda esta situación tan dolorosa, de toda esta situación tan angustiante, que si bien es cierto que lo es, esto no nos debe subyugar, no nos debe amedrentar, sino por el contrario, es la oportunidad perfecta para desarrollar nuestra fe y saber que verdaderamente confiamos en Dios y de que nada de lo que está pasando actualmente a Dios se le ha escapado de las manos. Vamos a leer en el capítulo 24 de Mateo, muy leído por este tiempo, por muchas personas que incluso tal vez no conocían o no querían conocer de Cristo, ¿sí? Porque me he dado cuenta personalmente, por allegados muy cercanos, que seguían a Dios a su manera, pero de alguna u otra forma esto que está pasando los está atrayendo al Señor. Ese miedo a las cosas que están sucediendo en el mundo, de alguna manera, en el corazón de algunos, les está haciendo recapacitar, les está haciendo voltear su mirada, o mejor, hacer que su mirada esté arriba en las cosas que son eternas, ¿sí? Pero no saben cómo hacerlo. Y este video también está hecho para aquellas personas que tal vez no saben en este momento cómo hacer para sentirse verdaderamente dignos delante de Dios, para poder escapar de todas estas cosas que están sucediendo, y en especial del miedo, porque el miedo paraliza, el miedo está paralizando a muchas personas, y en el mundo hoy día se están suicidando muchas personas porque han comenzado a despedir a miles de personas en el mundo por esta situación. Y Dios es bueno, es misericordioso, Él es santo, porque Él ya había profetizado todo esto y Él nos lo dijo. Recuerden que yo ya se los había dicho: cuando vengan estas cosas, no vayan a tener temor, no tengan temor, no se turben los corazones, tal y como está escrito aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, desde el versículo 4. Dice así la bendita palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será
principio de dolores. Estamos en el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero aquí está la clave de todo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces, ahí sí, vendrá el fin. Seréis aborrecidos por causa del nombre del Señor. Algunos matarán físicamente y a otros matarán en su propio corazón. Por eso dice la palabra que el que aborrece a su hermano es homicida. Y es homicida porque ha decidido matarlo aquí. No me importa lo que hables, no me importa lo que digas. Estás como muerto para mí, ¿sí? Esa es una forma también de matar al prójimo, de matar a nuestros hermanos. Como bien dice la palabra aquí, estamos en el principio de dolores, aún no es el fin. No debemos turbarnos, no debemos tener miedo ante estas cosas. Si bien es cierto que en nuestra carne hay momentos de debilidad, de angustia, también es cierto que la palabra nos alienta a continuar, a ser verdaderos hijos de Dios mediante la fe. ¿Y qué debemos hacer mientras estamos en la cuarentena? Buscar al Señor. Buscar al Señor con todo el corazón, con todas las fuerzas de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu. De que dejemos atrás de verdad esos pensamientos que el enemigo coloca en nuestro corazón, de que no nos sentimos, de que no somos dignos de acercarnos a Dios por tal vez la angustia que tal vez algunos de nuestros hermanos están pasando. Esto es normal. Incluso Juan el Bautista, estando en la cárcel, dudó de Jesús, aquel que desató las sandalias, la correa de las sandalias de los pies de Jesús. Él mismo dice, no soy digno de desatar las sandalias, el calzado de los pies de Jesús. Ese mismo Juan el Bautista, en un momento de debilidad, en un momento difícil, mandó preguntar con algunos de sus discípulos, a Jesús mismo, si él era el que estaban esperando o si esperaban a otro, ¿sí? Pero el Señor no se puso a condenar ni nada. Esto yo lo hablé en un video anteriormente, pero quería recordarlo en este momento porque viene al caso de lo que el Señor nos quiere hablar hoy. El Señor no se puso a condenar a Juan el Bautista, simplemente dijo, mirad, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, ¿sí? Las personas son consoladas, hay apertura de la cárcel espiritual de muchas personas. Y esto confirmaba a los oídos de Juan el Bautista de que definitivamente sí era él al que estaban esperando. Así que hermanos, no se sientan de pronto mal delante del Señor por las cosas que están pasando y que tal vez les estén causando un poco de angustia, porque es normal mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en la carne, ¿sí? Entonces, el Señor nos dice, no tengáis miedo, no se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo, ¿sí? Dios es bueno y Él ya no lo había dicho, ya todo esto estaba profetizado, la gente no quería escuchar, ahorita están escuchando muchos. ¿Y qué pasará después de esta pandemia? Bueno, si el Señor lo permite, vendrá un corto periodo de gracia, porque está escrito aquí que luego que se levanten, bueno, ya se han levantado falsos profetas, pero ahorita se van a levantar cantidad de falsos profetas de enseñanzas con herejías tremendas sobre el mundo entero, como las que están diciendo ahora de que Cristo va a volver pero en carne y secretamente va a visitar a muchos de los escogidos o a sus escogidos para terminar en ellos su obra, lo cual está totalmente errado de la doctrina que enseñan los apóstoles, porque está escrito que el Señor vendrá ya sin nada que ver con el pecado. Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, ¿sí? Ya no hay expiación más por los pecados, ya el Señor hizo su obra. Y nosotros, los que decimos creer en Dios, somos los que debemos encargarnos de multiplicar, ser multiplicadores de la verdad, ¿sí? Para que muchas personas que oyen la verdad también hagan lo mismo, vayan y prediquen a otros el Evangelio, ¿sí? Entonces,
La gente hoy día, por ejemplo, está diciendo: ¿a dónde nos vamos a congregar? ¿Qué hacemos para congregarnos? No tenemos un templo donde ir a congregarnos. Y a veces nos olvidamos que hay un templo que nunca cierra, hay un templo que jamás cerrará, ni por políticos, ni por gobernantes, llámese como se llame, no lo van a poder cerrar. Hay un templo y está al alcance de todos nosotros. Hay un templo donde podemos congregarnos, donde podemos adorar a Dios sin impedimento alguno. Y orando yo le pedí al Señor eso, que nos hacía falta de pronto un lugar donde congregarnos. Pero pues porque la palabra dice en los salmos que bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, adorando a nuestro Dios. Y es que la congregación es como una especie de reflejo de lo que hay en el cielo, donde estaremos todos nosotros congregándonos a una sola voz, adorando a nuestro Dios y Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como se pueden dar cuenta, la congregación sirve para eso. Pero ¿de cuál templo les estoy hablando? O mejor, les estoy recordando, porque eso está aquí escrito, pero a veces nos olvidamos. Dice la palabra: vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Cierren sus puertas y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Abandónate en Dios, entre tu templo, el templo de tu Espíritu Santo. Medita en su palabra, meditemos en su palabra, atesorémoslas en el corazón, porque si bien es cierto que vivimos en tiempos de angustia y estamos en tiempo de principio de dolores, también es cierto de que el Señor dice en su palabra que en los días de hambre seremos saciados y no tendremos falta de ningún bien. Sí, y esto lo podemos ver claramente en el capítulo que vamos a leer a continuación. Y ese está aquí en Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, desde el versículo 8. Y dice así la bendita palabra de Dios. Esta palabra va a traer mucha esperanza a nuestros corazones. Y no como muchas personas que te dicen a cada momento: los mejores años de tu vida están por venir. Hermanos, los mejores años en nuestras vidas como creyentes iniciaron, los mejores días de nuestras vidas iniciaron en el momento en que decidimos aceptar y recibir a Cristo en nuestro corazón. Ahí comenzaron los mejores días de nuestras vidas, con aflicción, con tribulación, con angustia, con todo. Pero son nuestros mejores días porque el Señor lo dijo, ¿sí? Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Al menos dice la palabra que nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, ¿sí? Entonces, por eso es necesario meditar en nuestro corazón y hacerlo a través de nuestro propio templo en estos momentos que estamos confinados en nuestras casas, confinados aquí, pero libres en el Espíritu para seguir adorando a Dios en nuestro templo, en nuestro templo que es nuestro cuerpo. Qué bendita palabra, qué bendita revelación que Dios nos da para poder seguirnos congregándonos con Él, congregándonos también con nuestras familias que estamos en la casa pudiendo compartir. Pero miren esta palabra bendita que nos da nuestro Dios, amados hermanos, porque es una palabra que nos exhorta a continuar en medio de las tribulaciones, en medio de la angustia, en medio del dolor que muchos de nuestros hermanos están sintiendo en estos momentos. Esta palabra que tal vez muchos ya la conocen, pero que es muy relevante para esto que el Señor colocó en mi corazón, compartirles a ustedes en este día donde se proclamó ayuno de parte de muchas iglesias para que busquemos de Dios, porque es necesario buscar de Dios en estos momentos, ¿sí? Entonces, no solamente en estos momentos, siempre, pero en estos momentos tenemos la oportunidad de darle a entender a otros de que la única luz y la única sal que necesita el mundo para poder ver y para poder sobrevivir es la palabra de Dios. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros como creyentes: ustedes son la luz y la sal de la tierra. Esta es la manifestación de los hijos de Dios. Es en estos momentos donde se debe dar, porque muchos que están diciendo tonterías,
¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no van a los hospitales y oran por los enfermos para que se sanen? Eso se hace siempre y cuando el Señor lo mande de esa manera. Otra cosa, dice que Pablo y Pedro, cuando vio la fe de ese ciego, le dijo, viendo la fe de él, le dijo, levántate y anda. O, no, o mira, o bueno, en fin. No sé si era un ciego, no recuerdo en este momento, o un paralítico. Pero según, conforme a su fe, le fue hecho, ¿sí? Creo que era un paralítico. En fin, Dios es bueno y santo, y esta palabra es bendita. Lo que el Señor vaya colocando en mi corazón, compartirle, lo haré, porque le pedí al Señor que me diera palabra y que pudiera darles a ustedes lo que el Señor me estaría dando a mí y que me redarguyera en mi corazón, en mi mente, lo que el Espíritu Santo de Dios quería darles a ustedes. Así que si soy un poco o me extiendo un poquito en ciertos temas, espero mis amados hermanos que tengan un poco de paciencia y sepan que la palabra de Dios es para deleitarnos en ella, ¿sí? Y no importa lo que las demás personas digan y se burlen y hablen, no hay problema, no se enganchen con otras personas. El sabio pasa por alto la ofensa, más el necio se enreda en la contienda. No entren en contiendas con nadie, con ninguno que simplemente quiere atacar y atacar y atacar y no más. Simplemente escuchemos lo que dice la palabra del Señor. Dice, 1 de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Desde el versículo 8 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Cuántas personas, incluso hermanos en la fe, tienen este mismo pensamiento de la viuda de Sarepta? Estamos confinados en la casa, no tenemos dinero, no tenemos empleo, no tenemos un sustento, simplemente esperaremos que los recursos se acaben y nos dejaremos morir. Y hermanos míos, esto no debe ser así, porque aquí la palabra del Señor nos habla claramente que su provisión está mucho más allá de lo que podamos tener en una cuenta bancaria, de lo que podamos tener en la alacena, de lo que podamos tener a la mano. Nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y es precisamente en estos momentos de dificultad, es precisamente en estos momentos de dolor, donde debemos saber, donde debemos entender que es necesario que a través de muchas tribulaciones podamos entrar al reino de los cielos. Los del mundo, los que no conocen al Señor, tienen miedo, tienen angustia. Pero nosotros, con angustia, con dolor, seguiremos creyendo, derribados pero no destruidos, como decía el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos sacar la angustia y el dolor? Mediante la fe. Y es que en estos momentos, a veces se nos olvida a nosotros
que la fe es un escudo y que la palabra de Dios es una espada. Te proteges mediante la fe. Mediante la fe. La fe es un escudo. La fe es un escudo. Dice la palabra en Efesios 6. La fe es un escudo que nos protege de los dardos de fuego del maligno, de las cosas adversas que estamos pasando, y mucho más en estos momentos donde no solamente somos nosotros, sino el mundo entero. Pero la gran diferencia entre los creyentes y las personas que no conocen o no quieren conocer de Dios, o que siguen a Dios a su manera y no a la manera de Dios, se va a ver reflejado de aquí en adelante. Los hijos de Dios van a prevalecer y van a salir victoriosos de esta situación. No es el fin. La palabra misma nos lo dice, no es el fin. No es el fin, es el principio de dolores. Pero también dice la palabra que será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio. Y entonces vendrá el fin. O sea que hay un último periodo de gracia donde el evangelio va a ser predicado a todo el mundo para testimonio, y entonces vendrá el fin. Y es precisamente este tiempo en el cual debemos aprovechar para compartirles a otros de la palabra del Señor. Como vemos, la viuda de Sarepta, y lo recordábamos en ese pasaje, ella no tenía en ese momento algo a qué acogerse para poder sobrevivir. Pero viene un varón y le dice: dame eso que tienes y no te faltará nada. ¿Será que el Señor no nos está tratando de decir: den ustedes a otros en estos momentos de dolor, en estos momentos de angustia, en estos momentos donde hay mucha escasez incluso para otras personas, denles también de lo poco que tienen? ¿Será que el Señor nos está retando, o más bien, sí, nos está retando a que desarrollemos la fe y podamos dar a otros en medio de esta situación? Muchas personas tal vez dirán en este momento: bueno, tú lo dices porque tal vez tienes tu trabajo, vives en tu casa, relajado y tranquilo. Y ya, simplemente hablas por hablar. Pero déjame decirte, hermano o hermana, yo en este momento no tengo un empleo y salía a trabajar, a rebuscarme el sustento diario. Tal y como lo dice el Señor, ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Sí? Así está escrito en la palabra de Dios. Debido a esto que está pasando, no he podido salir a trabajar. ¿Cómo estoy sobreviviendo? Dios es bueno y misericordioso. Y un mes antes de que pasara esto, de alguna u otra manera, Dios me había bendecido en mi trabajo y empecé a ahorrar algo. Y eso que ahorraba era para comprar algo para el cumpleaños de mi hijo. Y te lo estoy hablando así de corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Estoy viviendo de eso porque Dios ya sabía lo que iba a suceder. Y simplemente a través de esta cuestión que yo tenía en mi mente, el Señor tomó ocasión para que yo ahorrara y pudiese sustentarme en estos días. ¿Sí? Pero aún así, si se acabase eso que está allí como ahorro para sustentarme en estos días, lo cual que no es mucho, pero en las manos de Dios es grande, Dios lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque su palabra es fiel, porque su palabra es verdadera. Él es fiel y Él es verdadero. Y yo le creo. Hay momentos de dificultad, hay momentos de dolor, hay momentos donde a veces no nos soportamos ni a nosotros mismos, por cosas que nos están pasando, por cosas que a veces decimos: Dios mío, si quiero servirte, y a veces te fallo, a veces hago una cosa, hago la otra, y Dios mío, ¿será que yo estoy pasando esta situación porque estoy mal, porque estoy en pecado, porque estoy haciendo una cosa o la otra? Y tú estás también derramando tu ira también sobre mí de alguna u otra manera. Hermanos míos, esto no debe ser así, porque el apóstol Pablo también pasaba una situación así, muy parecida. Como les venía diciendo, el Señor viene trayendo a mi mente cosas que yo sé que tengo que decirles en este momento.
El apóstol Pablo se sentía culpable por cosas que hacía y decía, pobre de mí, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago, pero hallado una ley, mientras esté en la carne, mientras esté en este cuerpo, estoy siempre tentado a fallarle al Señor, de alguna manera por nuestra naturaleza. Pero el apóstol Pablo nos da también la solución. Pero gracias doy al Señor por Cristo que me fortalece en medio de todas estas situaciones, ¿sí? Y que me ayuda a ir más allá de mi situación por la cual me encuentro, y me ayuda a llevar mis cargas, y yo puedo llevar sus cargas. ¿Cómo llevamos las cargas? Dice la palabra, llevad mi yugo que es fácil de llevar. ¿Cuál es su yugo? Dice la palabra, toma tu cruz y sígueme. Ese es el yugo. Cuando tú predicas a otros, no te juzgan a veces, no te condenan, no se burlan de ti. El Señor dijo que vendrían burladores y ¿dónde está tu Dios en medio de todo eso? Todo eso ya estaba escrito. No peleen con nadie. No peleen con nadie. Sí, a veces yo lo he hecho, pero el Señor me ha dicho, no pelees con nadie. Simplemente predica. Mándales versículos y ya, y si siguen en su cuestión, en su endurecimiento de corazón, listo. ¿Por qué no soportáis la ofensa? Dice el Señor a través del apóstol Pablo en una de sus cartas. ¿Por qué no soportáis el agravio? Pero por el contrario, se envanecen unos a otros en conflictos, en situaciones unos con otros, y esto delante de los incrédulos. Para vergüenza de vosotros los digo, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, es tiempo de creerle al Señor, es tiempo de tomar la decisión, es tiempo de definitivamente tomar el escudo de la fe, de tomar la espada, que es la palabra de Dios. Mientras me defiendo con el escudo, ataco con la espada. Yo tengo fe, ninguna plaga tocará mi morada. Yo tengo fe, no habrá escasez de alimentos, porque tu palabra me dice, no tendrás, en los días de hambre no tendrás, o mejor, en los días de hambre tendrás abundancia de pan. Así está escrito, ¿sí? No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Momentos donde yo no tuve un peso, momentos donde en mi vida, donde yo no tuve un peso, momentos donde en ocasiones me tocó salir a la calle a buscar a ver si me encontraba dinero para comer algo. En las 2 ocasiones que salí encontré algo de dinero en la calle. Y aún estando en medio de la rebeldía de mi corazón, el Señor me proveyó por su misericordia. Y fueron momentos dolorosos porque realmente fue algo que causó mucho dolor en mi corazón estar en esa situación, tener que pasar por eso. Pero sabía que había sido por causa de mi dureza de corazón y por pretender apartarme de Dios cuando su palabra dice que apartados de Él nada podemos hacer. Entonces el Señor a todo el que ama castiga y azota a todo el que tiene por hijo. ¿Sí? Así está escrito en su palabra, porque Él es un padre. Un padre reprende, un padre corrige. Peor fuera que el Señor nos dijera hagan lo que quieran y vayan al infierno, pero no es así porque Él es un padre. Su naturaleza es amarnos, su naturaleza es protegernos. Así que hermanos, les voy a dejar con esta palabra que dice así. Y esta es una esperanza para ustedes, mis hermanos, de la fe. Aquellos que no solamente predican, sino que viven lo que predican. Porque si bien es cierto que a veces le fallamos, dice la palabra del Señor, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Así que si le has fallado a Dios, simplemente arrepiéntete y ya, levanta tu cabeza y sigue. Y punto, no hay más, vete y no peques más. Así nos dice el Señor, vete y no peques más. ¿Sí? Y ya. Si tus pecados fueren negros como el carmesí, fueren rojos como el carmesí o negros, yo los emblanqueceré como lana limpia. Venid y estemos a cuentas, dice el Señor. Así que no te sientas más culpable. Si estás en pecado, listo, hay una forma. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Confiesa tu pecado, arrepiéntete, produce frutos dignos de arrepentimiento y cree en las promesas del Señor. Es momento de creer en lo que está escrito aquí. De lo contrario,
nuestra fe sería vana. Porque solamente creemos cuando estábamos en el templo adorando con nuestros hermanos, o cuando teníamos un trabajo estable o entradas económicas, o adorábamos a Dios simplemente cuando veíamos que la nevera estaba llena y la alacena estaba repleta de alimentos. O ahora que estamos cuidando cada peso que tenemos en el bolsillo, lo cuidamos para no malgastarlo como tal vez lo hacíamos antes. El Señor nos está dando muchas lecciones a través de esto. El Señor dice que en la casa del pobre abunda el pan, pero por falta de juicio se pierde. Mucha gente ganaba dinero, que ni siquiera eran empresarios, gente de la calle que vendía tomates, cebollas. De esa gente, muchas de esas personas tienen más dinero que muchos de las personas que tienen un celular último modelo simplemente por aparentar, con fajos de billetes. Pero ¿sabe qué? Como está escrito, se perdía por falta de juicio, en borracheras, en lo uno, en lo otro, que compremos cosas innecesarias, ¿sí? Porque hay gente así, que aparenta no tener nada, pero tiene mucho, pero hay gente que tiene mucho y la verdad no tiene nada. Hay de todo en esta vida, hay de todo en este mundo, y así está escrito en la palabra de Dios. Aquí se acabó la vanidad de los poderosos, se acabó la vanidad de los grandes, y la arrogancia del altivo está siendo menguada por causa de lo que está ocurriendo y que ya estaba escrito aquí en la palabra de Dios. Son muchas cosas que quisiera contarles en este momento, pero ya llevamos un poco más de 30 minutos hablando en este video y no quiero alargarme más, pero porque el Señor también lo coloca en mi corazón en este momento, de traerles esta palabra. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Cuando hablamos de Apocalipsis dicen, ay Dios mío, otra vez van a ver, Apocalipsis solamente dice de cosas tremendas que van a venir, juicios y condenaciones, y en fin, no. Por el contrario, el Apocalipsis también es para que afirmemos nuestros corazones los que creemos en Dios. Pero aún en Apocalipsis, el libro profético, el libro de revelaciones que muchas personas temen leer, también trae esperanza a nuestros corazones. Versículo 8 del capítulo 3 en Apocalipsis dice así: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Te sientes que has tenido poca fuerza, pero no has negado el nombre del Señor? Aquí está. Dios abrirá una puerta que nadie podrá cerrar. No la podrá cerrar. Y como está escrito aquí en Primera de Reyes, en el capítulo 17 que leímos, dice, no tengas temor, veas como lo has dicho. Pero hazme a mí primero ella una pequeña torta cocida bajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y hoy, esta palabra traída a este tiempo, el Señor nos dice así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga parar esta pandemia sobre la faz de la tierra. ¿Lo adecuamos? Sí, porque es una palabra de vida a estos tiempos de esperanza. El Señor no permitirá que escasee el alimento en tu casa hasta que termine esta pandemia y luego seguirá bendiciéndote a través de tu trabajo. Vendrán cosas peores, pero no, esas cosas peores no te van a tocar, no nos van a tocar. Que tenemos pensamientos, luchas internas, cosas en nosotros mismos con las que tenemos que lidiar. Es verdad, sí, debemos cambiarlas. Hermanos, esto es tiempo de valorar. Es tiempo de valorar el tiempo. Porque cuando salíamos a las calles, muchas de las personas perdían el tiempo. Ahora que estamos en la casa, valoremos el tiempo estando con nuestras familias. ¿Sí? He valorado mucho el tiempo estando aquí, armando castillos y casitas con fichas, con legos, con mi hijo, y lo he disfrutado mucho. Pero también he visto que él se estresa porque quisiera salir a las calles, a correr,
extraña su jardín, extraña a los niños con que él compartía. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como padres, hermanos, a los que tienen hijos? O a los que tienen sobrinos o los que tienen nietos, en fin, donde hayan niños ahí. Compartan con ellos, instrúyalos en el camino de la verdad, enséñenles, porque incluso también esto es una prueba para nosotros, si debemos airarnos con ellos o amarlos y enseñarles las cosas cuando no las están haciendo bien. Esto también nos deja una gran enseñanza de que dependemos única y exclusivamente del Señor. Ninguna tecnología, ningún avance científico, porque la gente que decía, oh, la ciencia, ¿dónde está la ciencia en este momento? La ciencia tiene que esperar hasta que Dios diga, ya, listo, les doy la vacuna. La ciencia tiene que esperar. La ciencia está en pausa hasta que el Señor lo permita. La tecnología. ¿De qué ha servido la tecnología aparte de transmitir videos como este o de entrar a ciertas aplicaciones y entretenernos? Cuando a veces nos cansamos ya de estar viendo películas o de muchos estar viendo películas, de estar jugando parqués o de estar o chateando. No hay nada que compare la libertad cuando estamos afuera, pudiendo trotar, pudiendo caminar, ir al sitio que queremos, ir a comer algo delicioso, en algún sitio, qué sé yo. Extrañamos tal vez muchas cosas de esas. Y nos damos cuenta de que ni la tecnología, ni la ciencia, ni nada de lo que el mundo ofrece nos puede llenar el vacío que hay en el corazón, que solamente Dios puede llenar. Solamente en Dios hay vida, mientras hay vida hay esperanza, porque fuera de Él no hay quien salve y no hay quien libre.